Bien, entonces me voy a dar la oportunidad de presentar al doctor Ramiro Ramírez, con permiso de nuestro moderador. Doctor Ramiro Ramírez, repito, muy buen amigo, colega, compañero magdaleno, etcétera, tantas cosas en el camino como otros más que estamos por aquí reunidos. Va a estar con nosotros ahorita, nos va a dar una plática que seguramente será magnífica como todas las demás, y vamos engarzando las conversaciones, ¿vale? Entonces, doctor Ramiro Ramírez, bienvenido, es todo el tiempo. Hasta buen día, soy el doctor Ramiro Ramírez, soy de la ciudad de Monterrey, agradezco al comité la invitación, pues, especialmente a José Luis, para apuntarlo. Lo primero, sobre todo cuando hacemos medicina regenerativa y columna, es que lo primero que dicen los cirujanos tradicionales es experimentar. Y les digo, sí, es experimentar. Porque lo que tenemos es concentración, dosis, días, tiempos, es experimentar. Pero lo que tú haces, ¿sí? Que la segunda lo que me dicen es, no está aprobado por FDA, no lo que dicen. Es que no está aprobado por eso, por FDA es lo que está haciendo Ramiro. Vamos a ver qué dice el FDA. Este es un estudio que le pidió la FDA, lo pidió los de dolor de Estados Unidos, de que se aprobaran el uso de inyecciones epidurales de esteroides. Y vean que contesta FDA. La inyección puede dar efectos raros, pero adversos. La efectividad seguridad de la inyección de esteroides epidurales no ha sido establecida. Por lo tanto, la FDA no aprueba el uso de esteroides para su uso. Y es lo que hacen todos los días. Es lo que hacen todos los días. Pues cuando me dicen eso, digo, es que no me es tampoco. Esa es la realidad. ¿Sí? También es que nos enseñan, ustedes ortopédicas, farmacéuticas nos enseñan. Hay que ver cuál es la diferencia. La medicina convencional es muy sintomática. Es decir, se espera y juega mucho con la evolución natural de la enfermedad, porque muchas veces el paciente se va a curar con sí o a pesar de nosotros, es tiempo. ¿Sí? Entonces juegan con la evolución natural de la enfermedad y piensan que los analgésicos curan, piensan que los antiinflamatorios curan, que los esteroides curan. El único que puede curarse así mismo es el propio. Antes tenemos que darle herramientas. La medicina regenerativa, la verdad es que es fascinante. Vean por qué se requiere. Se realizan más de 1,5 millones, 2 millones de reemplazos articulares. Si hablamos de columna, ya son más de 1 millón al año. Casi la mitad o la mitad son fusiones. Imagínense, columna, la mitad de la cirugía de columna son fusiones. Y lo interesante es que el 40%, 30-40% va a seguir con dolor a través del tiempo. Y vean lo que dice la literatura. Y por eso es que hay que buscar otras alternativas. A mí cuando empecé con columna, lo primero que dije, está muy larga la brecha entre dar medicina y si no mejora con medicina, cirugía. No es posible que la brecha sea tan grande, debe haber algo en medio. El cirujano de rodilla es igual o no. Intenta cortisona y si no le jalan la cortisona, es cirugía. ¿Sí? O si no le funciona la limpieza, lo que sigue es prótesis. Es decir, las brechas están muy grandes. En medio está la medicina regenerativa. ¿Qué hace Ramiro con todo eso? ¿Sí? Obviamente no se lo va a todos los pacientes, todos, ¿verdad? Pero son todas las opciones que pudiéramos manejar. No sé qué sea mejor que otro, porque la verdad puedo con ellas. Son herramientas que vas utilizando y como se va presentando, lo voy ofreciendo. ¿Sí? Y cuando me dicen los cirujanos, es que lo que tú haces no está documentado tampoco, digo, bueno, este estudio está muy bueno. Análisis de evidencia en cirugía ortopédica. De las 10 más comunes, vean, evidencia que soporte su uso, casi no se ve. Débil, casi ninguna en todas. La única que tiene evidencia de las 10 cirugías más importantes ortopédicas que funcionan es la liberación del nervio vertebral. Ninguna otra tiene evidencia fuerte. ¿Sí? Estos son metaanálisis serios. ¿Sí? ¿Para qué hacer la medicina regenerativa pre, durante, post, si no funciona? Es decir, la puedes utilizar en cualquier tiempo. Hay que escoger al paciente. La inflamación, hay que recordar que la inflamación aguda generalmente es buena. La inflamación crónica siempre es mala. Hay que distinguirlo. ¿Por qué? Porque obviamente hay veces que hay bloqueos y no permite que el paciente se cure.
difícil en columna, ¿saben qué es? Establecer realmente cuál es el origen del dolor. ¿Sí? Hay que recordar que la resonancia tiene que un 40% de falsas positivas. Si tú quieres operar a un paciente en columna, toma una resonancia. ¿Quieres hacer una artroscopia a un paciente arriba de 40 años de rodilla? Pídele una resonancia. Siempre sale, ¿o no? Siempre sale. Cuando yo siempre significa arriba, 70-80% tienen datos en la resonancia. ¿Sí? Y el 40% son falsas positivas. Y obviamente el buen diagnóstico es el que te lleva al buen tratamiento. Por ejemplo, ¿qué significa este disco? Pues si no le has hecho nada, para mí es un hallazgo, manda a la terapia. Ya no mandaste a terapia, sigue con dolor, anda una discografía. Tiene un disco perfectamente sano. ¿Sí? Si no hiciera discografía, le hubieran hecho una fusión. ¿Sí? Porque era un disco negro, paciente sintomático. ¿Sí? Y no se les olvide, facetas, ligamentos, sacroiliacas, glúteos, caderas, trastornos abdominales, inflamatorios. No nada más vean el disco, hay que ver toda la estructura y lo más importante, chequen al paciente. ¿Sí? La historia, la evolución del dolor, ¿sí? La exploración física, más importante que los estudios. Yo me digo, de repente veo al paciente, lo checo, digo, no tiene nada de cirugía, y me dice, no ha visto la resonancia, tengo una hernia muy grande. Si no te veo gran cosa, no hay que cirugía, no importa lo que ve la resonancia, es cierto o no. Y hay pacientes que lo ven, yo esquivo y dicen, sí, tengo una hernia muy escápula, y esquivo, ¿por qué? Trae déficit motor. Datos de canal estrecho, L5 es el L4 L5, la red gordita, pequeñita, trae una anestésica, siempre o sea, ya la clínica te está diciendo lo que vas a ver en la resonancia. Hay que recordar que no todos los discos desgastados son dolorosos. Y no se les olvide la triada, es decir, hay pacientes que con el puro armazón, ¿sí? Le pones chips de hueso y con eso consolida. Pero si le agregas matriz, déjame mejor, porque ya la matriz trae factores de crecimiento. Y si le agregas médula ósea o células, mejor, ya tienes los 3 factores. Hay veces que con uno jala, pero hay veces que tienes que utilizar todas las herramientas para que se logre la sanación. ¿Sí? La enfermedad isquiodegenerativa, no hablo más, algo muy interesante. Hay que checar. Falta de estabilidad primaria y secundaria. No se les olvide. ¿Sí? En columna, no voy a hablar de rodilla, pero es el mismo concepto. ¿Sí? ¿Quién da la estabilidad primaria a la columna? Discos, ligamentos, principalmente. Si quieren algo las facetas, ¿sí? Por las cápsulas. ¿Sí? Son los que dan la estabilidad primaria. ¿Quién da la estabilidad secundaria? Músculos y tendones. Por eso hay pacientes que si hacen una buena estabilización secundaria, se les quita el dolor, porque sufren a una inestabilidad primaria. Pero hay pacientes que aunque hagan ejercicio, ¿sí? Aunque tengan una buena estabilidad secundaria, les falla la estabilidad primaria. Esos son los que tenemos que tratar. Y tómenme foto, esto es lo que más me gusta. ¿Sí? No es mía, me la pirateé, pero me dio permiso, no sé. Son los de Regenex. Me gusta mucho el concepto de ellos, los que tengan chance, métanse a Regenex con doble X al final, van a encontrar mucha información de autobiológicos. Y ellos hablan de 4 factores. El primero es estabilidad. Cuando veas una articulación, tienes que ver 4 factores. Estabilidad, es decir, está estable o está inestable la articulación. 2, cómo está la articulación. Hablando ya de cartílago o hablando de disco. El otro factor que tenemos que ver es simetría. ¿Sí? No es lo mismo una columna recta que una columna escoliótica. ¿Sí? El pronóstico es diferente. Si bueno, una rodilla, no es lo mismo que trata una rodilla que esté en eje que una que esté en paro bárbaro. Tiene menor pronóstico. ¿Sí? Es lo mismo. Y el otro, lo que hablamos, neuromuscular. ¿Cómo están los nervios y cómo están los músculos? Porque esos son estabilidad secundaria. Esos son los que van a la evaluación. Entonces siempre tenemos que valorar los 4 factores. Hay guías y hay mucho de biológicos, este estudio me gusta. ¿Sí? Evidencia, efectivamente, no es una gran evidencia, nivel 3 para el uso de inyecciones intraescales de PRPI según las animales. Este es un suplemento muy interesante, el 21 fue un suplemento completo de la revista que habló de biológicos, en los cuales dice, basados en evidencia, todas las terapias celulares han otorgado resultados entusiastas.
la literatura soporta que pueden ser benéficas. ¿Sí? Ahora ya tiene su parte regenerativa también. Casos, la verdad es que no les puedo decir cómo se usa, cada paciente es diferente. ¿Sí? Simplemente valoro al paciente, valoro en qué hospital lo voy a hacer, porque a veces en unos hospitales puedo hacer unas cosas, en otros no me dejan. Siempre, entonces, por eso no puedo tener un protocolo exacto para mis pacientes. ¿Sí? Donde puedo hacer todo, pues hago todo, pero donde nada más me dejan usar médula ósea, porque no me permiten usar plasma, ¿qué hago? Médula ósea. ¿Sí? 28 años, neuropatía crónico, síndrome facetario. Vean, no asusta a nadie, realmente es un síndrome facetario. Entonces, inyectas facetas, ligamentos, cápsulas y casi siempre agrego transforaminal. ¿Sí? ¿Para qué? Para limpiar el espacio pleural de todos los químicos. ¿Sí? Facetas, estabilización ligamentaria posterior, hacemos intertransverso, supraespinoso, a veces interespinoso, a veces inyectamos las sensaciones del multífidus, es decir, es una estabilización realmente ligamentaria. No nada más inyecta el disco con RT, es insuficiente. ¿Cuántas veces, sobre todo los que son quirúrgicos, han entrado una hernia de disco y cuando entras se mueve mucho? Y entras otra hernia de disco y está estable. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Entonces, ¿qué significa? Dice, no, es que lo relajó. No, la estabilidad primaria no se relaja, por más anestesia que le pongas. ¿Sí? Es una inestabilidad secundaria, pero primaria, no tan mala para que se den las radiografías, pero sí lo suficiente para que el paciente lo note. Masculino, 46 años, 2 discos desgastados, pasando el canal estrecho. ¿Sí? Este paciente, si no tiene una gran sintomatología, yo lo voy a consultarlo 1 o 2 meses antes de considerar la cirugía. Tenemos 5 o 7 años que casi no uso esteroides. Ya no uso esteroides en ninguna articulación. ¿Sí? A menos de que el paciente me diga, sácame el apuro porque voy a un baile, tengo una boda, voy de viaje, esta semana, ¿qué hago? Cortisona. Porque eso 3 o 5 días gana. ¿Sí? Pero si quiero tratamiento a largo plazo, siempre viene. ¿Sí? Hacemos todo el combo completo, faceta, ligamentos, todo, masculino, lumbar crónico, este también está mal en la rodilla, tiene una enfermedad esclerodegenerativa, operado del cruzado varias veces, canal estrecho, este paciente fue los enfermedades con 5 o 7 años. Sigue bien porque me manda la familia, vean el disco desgastado que tiene, a veces hacemos intradiscal, a veces no hacemos intradiscal, siempre hacemos facetas, siempre hacemos transforaminales, siempre hacemos ligamentos, porque a veces hacemos o no hacemos es el intradiscal. Porque el principal riesgo que tengo con una infección de columna que es infección. ¿Cuál es el que se me puede infectar más fácil? El disco. Entonces por eso a veces en la primera no inyecto disco, hasta la segunda, si no mejoras inyecto disco. Femenina, 69 años, esa es la esposa de él, son pacientes míos de ya varios años. Ella está enferma de todo, ella tiene una enfermedad articular degenerativa, es una señora que viene por la columna, y no viene por la rodilla, y no viene por el hombro. ¿Sí? Y yo les digo, es así, yo te puedo seguir reparando como te vas cayendo en pedazos. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Se van cayendo en pedazos y te dicen, sí, no, yo lo arreglo esto, yo lo arreglo lo otro. Digo, si no quieres que yo te esté reparando a cada rato, vete con Borrego, el médico natural, y te ayuda a mejorar todas las enfermedades que tienes que contribuyen a que tú te estés desgastando a cada rato. Porque lo que estamos tratando aquí, aunque hagamos biológicos, si no tratas al paciente completo, ¿qué va a pasar? El resultado no va a ser muy duradero. Tienes que tratar al paciente en forma integral. Vean todos los piquetes, por eso los helamos, ¿sí? Esos son otros, es la misma paciente en otros niveles. Obviamente le inyecto las bursas, a veces médula, ella ya está bien, tiene como 4 años. Otro paciente, familia, hacemos unas 5 a 10 a la semana, más o menos, inyecciones de ya todo por el día como 20, cultura de disco, ¿sí? Obesos, vean las resonancias, casi todos tienen enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Esta paciente está bien interesante.
porque esta paciente no se olvida de él, llega por dolor en la ingle. Le ofrecieron hacerle, obviamente sale algo en la cadera, pinzamiento de cadera, es corredora, ¿sí? ¿Qué va a salir? Pinzamiento de cadera, ¿sí? Pero le dio la ingle, antes le había sur izquierda, no lumbalgia, no le duele nada la espalda, cero, le duele la ingle. La resonancia, vean el disco que trae, un disco roto de 5S1. ¿Sí? Le dijiste, yo creo que a veces así se presenta la ciática. No sé, el dolor del R5 a veces sí se presenta, como dolor de ingle. ¿Cuántos no han visto con dolor de testículo? ¿Sí? Dolor a los patos de la mujer, ¿sí? ¿Es cierto? Y dicen, no viene la columna. Cuando viene conmigo con dolor de testículo, se lo manda el dolor como quiera. Pero le digo, probablemente, yo creo, viene de la columna. Pero la columna es duro. ¿Sí? Hay veces que es al revés, de pronto en el neurólogo ahí, me lo manda el neurólogo, no tiene nada, es de la columna. Vean el disco que tiene de 5S1. Digo, ¿le inyectas la cadera? Claro que no. Nada más te voy a inyectar la columna. Te voy a inyectar el foramen. Si se te quita, ¿qué significa? Agua pasa por tu casa. Ese es tu dolor. ¿Sí? Hicimos una infiltración transforaminal, hicimos facetas y ligamentos dentro del cine. Y este está muy padre. Vean, me dice, ¿por qué un agradecimiento especial a mi doctor? Que no sé qué, que no me deje correr, pero me dejó lista para el 42K. ¿Sí? Y sigue corriendo. ¿Sí? Y nada más inyectamos plasma en las raíces del inyecto plasma con glucosador 5. ¿Sí? Eso es lo que yo inyecto en las raíces. Testimonio, melorito, sigue corriendo. ¿Qué es mejor? No sé. Lo que sí creo es que debemos hacer tratamientos más integrales. Es decir, hay pacientes que les digo que los voy a inyectar ensayos biológicos y si a las 6 semanas no van mejor, les agrego solo para vertebrar. Los mando magnetos. ¿Sí? Siempre trato de dar suplementos alimenticios, a veces de péptidos. ¿Sí? Entonces, tenemos que complementar a veces los tratamientos. Puedes utilizar incluso diferentes herramientas al mismo tiempo. Esto es interesante. ¿A quién estás inyectando? Es más importante que lo que estás inyectando. Por eso me dicen, ¿qué sirve? No sé. Todo sirve. Lo más importante es seleccionar al paciente. Si ya me apuran, yo les digo a todos pusieron células, pero por costo, el plan es el de batalla. Por costo. Pero la verdad es que las células son otro problema. Cuando inyecto células siempre son 100 millones de células. Yo inyecto de 10, de 25. Eso no, en ninguna obra de literatura viene. Lo que viene en una rodilla son 100 millones. Oye, a veces con 50 jala. Sí, a veces con 50 jala. A veces con PRP la primera les jala, ¿no? Y yo les hago el protocolo de 3. ¿Sí? Pero a veces la primera les funciona, hay otros que no, hasta la tercera les funciona. Es cierto, la medicina regenerativa realmente es curativa, pero también depende de cómo la apliques, en qué momento, no se les olvide. Estos son factores que tenemos que considerar que nos pueden afectar en el éxito de nuestros procedimientos. Pero es igual la medicina regenerativa como en cirugías. Siempre es el mismo, es decir, cómo está el paciente, en qué condiciones se encuentra el paciente. ¿Sí? Obstáculos, esos son los principales obstáculos: obesidad, hiperglicemia, mala nutrición, el intestino. ¿Sí? Es un factor muy interesante también. Obviamente, si toman esteroides, ahorita a cualquier paciente que tiene dolor poliarticular, le dan metotrexato, ¿no? Le dicen, tienes una enfermedad reumática cero negativa, metotrexato. ¿Sí? Es cierto, ¿no? Les dan esteroides. ¿Sí? Muchas veces indican, así como podemos indicar medicina regenerativa en exageración, lo mismo ocurre con cirugías, con medicamentos, con terapias. ¿Sí? No se les olvide, la enfermedad articular regenerativa generalmente es la base, ¿sí? O es el fondo de los padecimientos articulares, así sea rodillas, así sea columna, hay que recordar. Esto es interesante. No sé, si se graban esto y se llevan eso a su casa, con eso muy contento. Es que sepan que el síndrome metabólico, ¿sí?, contribuye mucho a los malos resultados, ya que el paciente se siga desgastando y siga con dolores a través del tiempo. Está demostrado, ¿sí?, en la obesidad, en
intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, los factores, la dislipidemia y la hipertensión son los criterios de síndrome metabólico. Bueno, la osteoartrosis degenerativa, la enfermedad articular degenerativa, la osteoartritis, como usted le quiera llamar, es el quinto elemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tiene 2 de los 4, el riesgo de artrosis se eleva 2-3 veces. Pero si tiene 3 de esos componentes, el riesgo de que continúe con su artrosis es 10 veces. ¿Qué significa? Hay una relación directa entre el síndrome metabólico y la enfermedad degenerativa. ¿Qué significa eso? Sus pacientes los tienen que enviar a buen control metabólico, siempre. Pre, tras y durante su tratamiento biológico. Eso es lo que les comentaba, incluso con las células. ¿Sí? ¿Qué hacer? Pues estas son las opciones. El ser humano es más que la suma de sus datos. Hay que ver en forma holística la articulación y siempre es tipo holístico al paciente. ¿Sí? No se les olvide esta estabilidad, la articulación, neuromuscular y simetría. Conservador, glucosidad regenerativa, simulaciones celulares o cirugía, más o menos es el estándar. Obviamente hay que checar muchas cosas, siempre suplementen, manden hormonas a sus pacientes. Hay mucha deficiencia de vitamina D, ahorita que vi laboratorios, hay mucha deficiencia de vitamina D. Chequen la importancia de la vitamina D en el metabolismo. Yo estoy asombrado. ¿Sí? Cuando los pacientes están en malos estados de salud, sus resultados van a ser pobres. Es criterio de selección. ¿Sí? Y los invitamos en abril 11, 12 y 13, aquí ya saben, José Luis, al segundo congreso multidisciplinar de medicina regenerativa solo ortopédica. ¿Sí? Es un diferente formato. Van a venir 3 profesores internacionales: Ignacio Dado, que participó en muchos escritos, Cristina Bertolotto, Uruguaya, que maneja células en Estados Unidos y es la máxima de células en Sudamérica, aquí este trato de movimiento con células, y el doctor Pedro Álvarez del Instituto CUGAT, del Fútbol Club Barcelona. En segunda mano no viene jugar, viene Pedro, y realmente lo vamos a explotar. Ya saben que cada uno va a dar 4 o 6 pláticas y talleres, es decir, realmente absorberles todos sus conocimientos. Es un diferente formato. Es al extranjero que vengan, ya saben que lo voy a explotar, ya le dije, porque ese es otro concepto y más práctico. No se les olvide, estamos hechos de células, no estamos hechos de ningún medicamento. Gracias por su atención. Muy bien, un par de preguntas para el doctor Ramiro Ramírez acerca de su ponencia. Si hay dudas, por favor, pasen los micrófonos, levanten su mano. Realmente, ¿qué le pones al canal para estrecho? ¿Nos puede repetir su pregunta con el micrófono para que escuchen atrás, por favor? ¿Qué tal? Muchas gracias. Para el canal lumbar estrecho degenerativo, ¿qué es lo que estamos poniendo directamente? Muy bueno. Es que no tengo tiempo de decirlo. Lo que es facetas y ligamentos, PRP. ¿Sí? Hay veces que hago un PRP, pero le agrego hasta 15% de glucosa para hacerlo más intenso. ¿Sí? Pero en facetas y ligamentos, PRP. En forámenes, espacio epidural. Forámenes de espacio epidural es plasma pobre con glucosado al 5. Es un concepto de la terapia perineural, es diferente a la terapia neural. La terapia perineural es otro concepto. Ellos manejan glucosado al 5. ¿Sí? Buenos resultados, el más sorprendido es el mío. ¿Sí? Y intradiscal, habitualmente inyectamos PRP, concentrar en médula, aspirar en médula o células. ¿Sí? Lo que más hacemos es inyectar PRP con pozo. ¿Sí? Pero realmente depende de donde estemos, es lo que utilizamos intradiscal. Por eso son cómodos. Hacemos, de repente tenemos, a veces, por ejemplo, tienes un paciente para PRP, pero es toda la columna lumbar, se te acaba. No hay PRP, ¿qué haces? Ponle prólogo. ¿Sí? Si se te acaba el PRP, ponle prólogo. ¿Sí? Y ahí lo vas mezclando, se te acaba el plasma pobre, pues te la llevas con solución salina para juntar el 5. ¿Sí? Entonces, primero siempre les digo, ¿qué tenemos? ¿Sí? Y algo muy interesante cuando hablan PRP es hacer un buen PRP, porque de repente los enfermeros te dicen
dicen, para que no se enojen los pueblos, que salió poquito, y agarran del pobre también, siempre que no te hacen un buen rico. No se me explico lo que estoy diciendo. Entonces siempre digo, lo que salga, realmente quiero productos puros. Ya después no veo qué dilución hago con el volumen que me queda. La terapéutica que está comentando, doctor, ¿con qué frecuencia y cuántas sesiones en su experiencia ve ya los resultados? ¿En columna? En columna. En columna los resultados hay veces que los veo ver, pero habitualmente yo considero un tratamiento fallido cuando no mejora en 2 a 3 meses. Pero siempre les advierto, si a los 2 meses no vas bien, hay que reforzarte al tercer mes. ¿Sí? Entonces generalmente no hago más de 2 aplicaciones, o sea, seguidas, pero sí me ha tocado pacientes que han regresado a los 2, 3 años y lo vuelvo a hacer, el mismo concepto. ¿Sí? Yo considero que si no funcionan 2, es quirúrgico. ¿Sí? La cirugía siempre va a existir, es más, yo vivo de la cirugía, es lo que más hago, pero la ventaja es que cuando haces biológicos el paciente te empieza a identificar. ¿Sí? No, si te opera Ramírez porque no ibas a mejorar con nada. ¿Sí? Porque a veces, si quieres, te puedo hacer gastar dinero, pero eres quirúrgico. Y hay veces que un déficit neurológico con una gran compresión es quirúrgico, sigue siendo quirúrgico, olvídase. ¿Sí? Pero también es cierto, ¿cuántas veces vino hace poco un paciente muy bueno, un hernia enorme, grado 6, y le dije, te vas a hacer una endoscópica, ¿sí? Para no abrirte, tacha. No quiso. Regresó a los 2 años, y me dijo, no, amigo, se me quitó como a los 3, 4 meses solo. Se me quitó, y ahora vengo con una recaída, ahora sí vengo que me operes. Oye, veo un disco de la resonancia, ya no tenía, tenía un disco degenerado nada más. ¿Qué le dije? No, ahora no te opero, ¿sí? Ahora nomás te voy a llevar, ya no es de cirugía. Es decir, la naturaleza a veces cura. ¿Es cierto, no? La resorción discal existe, ¿sí? Bueno, amigo, la discólisis con ozono sí la usa. Lo que hago cuando hago intradiscal en los hospitales, habitualmente que más hago, sí me dejan usar ozono. Entonces realmente hago una discografía con ozono. Pero ¿cómo es eso de que sí me dejan? Pues tú eres el cirujano. No, hay hospitales que no te permiten usar ozono. No sé ustedes, pero hay hospitales que no te permiten usar ozono. ¿Sí? Está fuera de la ley usar ozono. Obviamente. Sí, a los únicos 2 lugares en México que tienen autorización para usar ozono son Nuevo León y actualmente de ¿cómo le llaman la Ciudad de México? Sí, el Congreso Local de Nuevo León lo aprobó. Mientras estás ilegal. Eso, sí, estás ilegal. Eso es la realidad. ¿Sí? Okay. Es de uso común, pero estás fuera de la realidad. ¿Lo aplicas en sacro también? ¿Acuerdas del agujero sacro? ¿Lo has puesto en los ojos? Sí, si no sabe los ojos del agujero sacro, prefiero el espacio piloral. Prefiero el espacio piloral porque ya estás directo ahí. Estás en L3, L4, L5, pones 5 cc de volumen a cada lado. ¿Para qué me voy al sacro donde se ve a los orificios sacros? ¿Sí? Directo en el foramen, tan fácil.